proyecto que él estaba impulsando, que no se llegó a abordar dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Tenía que ver nada más y nada menos que con la prórroga de los desalojos de las comunidades originarias. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, nuestro proyecto es parte de una gran cantidad de proyectos que hay en el mismo sentido para prorrogar la vigencia de la Ley 26.160, que es la que ha establecido la prohibición o la suspensión de los desalojos contra las comunidades originarias y además plantea un relevamiento de todos los territorios de los pueblos originarios, que además están reclamando que se prorrogue la vigencia de esta ley. Hace un ratito me reuní con algunas comunidades de aquí de Salta. Bueno, es uno de los tantos reclamos y el más urgente, ¿no? Porque hay una avanzada contra las comunidades. Creo que esto se ha visto muy claramente en el ataque a los mapuches y la represión del 1 de agosto, donde desaparece Santiago Maldonado y que hoy nuevamente vamos a una movilización esta tarde, porque además se cumple el aniversario de la desaparición de Jorge Julio López. Urtubey dijo ante la sociedad rural que se acababan las leyes o la prórroga de las leyes que impedían los negocios de los grupos terratenientes, dando a entender que tanto la ley provincial que suspendía los desalojos contra los campesinos también no se prorrogaría, o ellos no tienen la intención de que se prorrogue la ley que protege a las comunidades originarias. Así que para nosotros este es un punto clave. Yo lo propuse que se incorpore en la sesión del miércoles pasado. Ganó la votación, pero se necesitaban los 3/4 votos para poder incorporar al temario el proyecto. Así que y se opuso la gente de Cambiemos. Sí, el bloque de Cambiemos se opuso, salió 114 votos a 89 en contra. En el Senado la semana anterior también hubo un rechazo al tratamiento sobre tablas de este tema. Votaron por el rechazo los dos senadores salteños que estaban presentes, Urtubey y Fiore en ese momento. Romero no estaba, sino creo que hubiese votado también por el rechazo a que se trate en ese momento la prórroga. Y bueno, vamos a seguir insistiendo, ¿no? Porque fíjate, en la sesión del miércoles de diputados fue un escándalo. Es una sesión donde la mayor parte del temario era la fiesta nacional de determinadas cosas, el día de... incorporaron incluso un proyecto, aceptaron incorporar un proyecto para la fiesta del salame Quintero de no sé qué localidad. Claro. Y no quisieron incorporar el debate sobre... que es un tema candente, ¿no? Además lógico, un tema, como vos decías, que tiene toda la vigencia, la actualidad, además por todo lo que ha despertado, ¿no? Fundamentalmente el caso de Santiago Maldonado, que es como un detonante de lo que se venía cocinando detrás de todo esto. Absolutamente, es decir, lo de Santiago, digamos, es el hecho más grave de toda una serie de atropellos que vienen sufriendo las comunidades originarias, bajo distintos gobiernos, porque, por ejemplo, tenemos en Formosa un gobernador como Infran, que ha sido defendido siempre por el gobierno anterior, por el kirchnerismo, y que tiene preso a Agustín Santillán. El gobierno de Cambiemos, que es el que no quiere que se prorroguen este tipo de leyes porque ellos actúan a cuenta y orden de grandes terratenientes, como el caso de Benetton, digamos, en el sur claramente, donde hoy ha ocurrido un hecho realmente vergonzoso, ¿no? Este allanamiento que ha ordenado el juez Otranto, que ha sido además recusado por la familia de Santiago Maldonado, con 400 efectivos de fuerzas nacionales, un allanamiento a la comunidad originaria, cuando en realidad lo que hay que investigar acá es a la Gendarmería, que ya está claro de su responsabilidad por las enormes contradicciones en las que han entrado su propio efectivo, las mentiras que han hecho, incluso a la propia ministra Bullrich, que está entorpeciendo, digamos, el desarrollo de la causa. Un allanamiento donde incluso no se dejó ingresar a la familia de Santiago, que es querellante en la causa, es decir, se hizo como, digamos, de algún modo a puertas cerradas, con lo cual no sabemos qué maniobra pueden haber hecho, ¿no es cierto?, durante el transcurso de ese allanamiento, que además
no se hizo, por ejemplo, a los escuadrones de gendarmería. Claro, tremendo, ¿no? Y las declaraciones de Sergio Maldonado, entre otras cuestiones, decía, el temor que tengo es que tiren ahí a mi hermano, ¿no? Que esta situación se aproveche para encubrir lo que todo el mundo presupone, ¿no? Que en realidad la responsable y la única hipótesis judicial también firme que hay es que la verdad la tiene y la conoce la Gendarmería. Por supuesto. Incluso la propia carátula que puso el juez de desaparición forzada, ya la propia carátula supone una responsabilidad del Estado y de su fuerza de seguridad. Entonces pasaron de negar cualquier participación de la Gendarmería después a decir que eran 7 gendarmes, ¿no es cierto? Con lo cual también es ridículo pensar que 7 gendarmes por su cuenta pueden tener desaparecido más de 40 días a Santiago Maldonado, claro, sin que sepan los altos mandos, claro, de la Gendarmería o incluso el propio gobierno. ¿No es cierto? Con lo cual acá están buscando distintas variantes para tratar de evadir la responsabilidad que tiene el Estado, ¿no es cierto?, de la desaparición de Santiago. Y es muy grave lo que ha ocurrido el día de hoy con este allanamiento. Sí, sí, tremendo, la verdad, ¿no? Y uno no sale de su asombro también de cómo de alguna manera queda al descubierto lo que es la falta de independencia de los poderes en este sentido, ¿no? Donde el Ejecutivo, en este caso, intervendría directamente con el Poder Judicial, ¿no? Sí, el propio Ejecutivo le reclamó al juez que haga este allanamiento. Es decir, el juez no puede actuar por lo que le dice el Ejecutivo, y más teniendo en cuenta cuando el Ejecutivo está sistemáticamente encubriendo el rol de la Gendarmería, que es a quien debe investigarse en este caso. Además, el juez Otranto se ha reunido toda la semana pasada con distintos funcionarios del Poder Ejecutivo. ¿Qué tienen que hacer, digamos, reuniéndose? ¿Qué es lo que discuten? ¿Qué es lo que están armando? Él tiene que actuar sin reunirse. La recusación de la familia, porque además es el mismo juez que ordena la represión donde desaparece Santiago, con lo cual él no puede investigar un operativo que fue ordenado por él mismo, porque es como que claro, se estaría investigando claro, hasta cierto punto a él mismo, con lo cual, digamos, no puede ser imparcial, ¿no es cierto?, en ese sentido. Un juez que además ha concursado un ascenso, digamos, en su carrera judicial y está pendiente de ese ascenso. Claro. Que lo define el Poder Ejecutivo, ese ascenso. Entonces, bueno, todo son cosas para llamar la atención, digamos, de lo que se está haciendo, creemos, de manera completamente irregular, como el allanamiento de esta mañana. Bueno, y hoy también se da una manifestación y un pedido en todo el país, tiene que ver con 11 años de la desaparición de Julio López, ¿no?, cuyo nombre ha vuelto a trascender y ha vuelto a estar en la escena política y social, sumamente recordado por estos días, y además el reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado, ¿no? Así es, se suma, digamos, el reclamo, digamos, por Santiago. En esta fecha, hoy se cumplen, como bien decía, los 11 años. Recordemos que Jorge Julio López estaba por ir a declarar en un juicio por causa de lesa humanidad contra Echecolás, y digamos, en el traslado o en el transcurso de que él iba a dirigirse a hacer ese testimonio, desaparece. Él ya había dado testimonios, lógicamente, que comprometían a Echecolás, con lo cual está claro que las fuerzas represivas de la dictadura estaban vigentes y que tienen una responsabilidad en la desaparición de Jorge Julio López, que a 11 años no sabemos absolutamente nada. Y así como Bullrich o el gobierno intentó decir que Santiago Maldonado se fue a Chile, ¿no es cierto? Sí. En aquel momento, recordemos a Aníbal Fernández, que dijo estar tomando mate en la casa de su tía, refiriéndose a Jorge Julio López. Entonces, bueno, acá vemos de algún modo una continuidad, ¿no?, en un accionar del gobierno en un caso tan grave como es la desaparición de una persona. Lógicamente, el caso de Santiago tiene la particularidad de que es justamente una desaparición forzada porque ha intervenido una fuerza del Estado, una fuerza de seguridad del Estado, ¿no?
Sí, sí, la verdad que terrible por donde lo mires. Bueno, como decimos cada vez, este caso yo creo que llama más la atención, ¿no? Por el comportamiento irregular que uno ve tanto desde el gobierno nacional con el respaldo que le da la gendarmería y bueno, y ahora todo el desenlace judicial que vamos siguiendo minuto a minuto y que no nos deja de asombrar, ¿no? Me imagino que esto lamentablemente va a terminar en alguna corte internacional, de seguir así y de tener este derrotero, ¿no?, que estamos observando. Es probable porque el hecho de que no se avance, ¿no es cierto?, probablemente la familia que es querellante o los organismos de derechos humanos que son querellantes van a tener que apelar probablemente a una instancia superior. Bueno, nosotros desde nuestro lado llamamos a la población a seguir movilizándose por este tema, porque tiene que aparecer Santiago y tienen que establecerse todas las responsabilidades, que no hay dudas que están en la Gendarmería, no hay dudas, es decir, ya hasta el propio gobierno ha dado, digamos, indicios de eso, más allá de que en un primer momento Patricia Bullrich negó cualquier tipo de participación. Entonces, queremos que la gente se movilice para exigir la aparición con vida de Santiago y para que se investigue como corresponde y no, digamos, con maniobras como se estuvo produciendo esta mañana con este allanamiento. Pablo, se relanzó la campaña, ¿no? Desde ayer está, bueno, más que vigente para los cargos nacionales. Vos te volvés a presentar para mantener tu banca como diputado nacional. ¿Cómo se hace para enfrentar esta, de nuevo, polarización, ¿no?, que se ha tejido en torno a si es Cambiemos o si es Unidad Ciudadana? Bueno, ellos van a intentar armar esa polarización desde los dos lugares, ¿no?, tanto de Cambiemos como de la propia Cristina Fernández de Kirchner, ahora tratando de polarizar o hacerle creer a la población de que solamente se pueden discutir, ¿no es cierto?, dos alternativas que han sido dos alternativas del ajuste, porque es decir, el ajuste no es un patrimonio exclusivo del gobierno nacional. Por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz, donde gobierna el kirchnerismo, el ajuste es brutal, tan brutal como el del gobierno nacional, o en Tierra del Fuego, donde hasta se le quitó el 82% a los jubilados que ahí tienen todavía la caja provincial. Entonces, son dos variantes del ajuste que quieren forzar a la población a que definan entre esas dos alternativas como si fuera además una elección presidencial. Nosotros llamamos a la población, esa va a ser la tarea de esta campaña, ¿no es cierto?, a ver que para luchar contra el ajuste, para luchar contra la impunidad, hay que desarrollar una alternativa como la que ofrece el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, y esa va a ser nuestra gran tarea en esta campaña que se inició ayer y que, bueno, ya empezamos a desarrollar nuevamente, ¿no es cierto?, en medio también de las luchas concretas, porque la campaña nosotros no abandonamos, digamos, la movilización por Santiago Maldonado ni ninguna de las luchas, como puede ser también la lucha para que se prorrogue la ley, digamos, que defienda a las comunidades originarias. Es decir, en el medio vamos a tener que seguir luchando por estas reivindicaciones y explicando a la población, ¿no es cierto?, lo que se viene después de octubre, ¿no es cierto? Por ejemplo, el gobierno acaba de presentar el proyecto de ley de presupuesto para el año que viene. Están diciendo que lo tratarían después de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores. Eso ya es un indicador, no hay duda de que es un presupuesto de ajuste, pero que lo quieran debatir después de que asuman los nuevos es un indicador de que el gobierno no puede defender su proyecto de presupuesto en medio de una campaña electoral, porque va a tener que defender el ajuste, por ejemplo, desde ya lo que hemos visto en las universidades, en ciencia y técnica, en salud, en educación, en términos generales, un nuevo y gran endeudamiento del país, una inflación que estiman en un 10% cuando hasta el propio Fondo Monetario dice que va a ser del 19%. ¿Y por qué subestiman la inflación? Para cuando vayan a discutir los salarios, dicen, no, es 10%, te doy el 10%. Este año, por ejemplo, estimaron un 17% y va a terminar siendo el 24%. Es decir, estamos frente a una política de ajuste que se va a profundizar además con una reforma tributaria, una reforma laboral y una reforma jubilatoria, probablemente después de octubre o el año que viene. Entonces, eso es lo que para nosotros está en juego en este proceso electoral y sobre eso es lo que vamos a dar
la lucha política, digamos, para conquistar el voto de la población. Bueno, y hoy a las 18, Plazoleta 4 Siglos. A las 18, Plazoleta 4 Siglos, por Julio López y por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Gracias, Pablo, gracias por acompañarnos. Gracias, Buenas tardes. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.